Isaías 66:6. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a ponerlo allí en la pantalla. Quiero hablar de un tema que es bien hermoso. Y yo quiero que todo lo leamos en voz alta. Dice así: voz de alboroto de la ciudad, 66:6. Vamos a leerlo todo en voz alta. Todos vamos a leerlo. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Diga conmigo, 3 voces. Diga, la voz de la ciudad, la voz del templo y la voz de Dios. Esas son las 3 voces que tenemos allí. Yo quiero hablarle de este tema hoy. Quiero por favor que usted ponga muchísima atención, porque este es un tema de verdad que es candente. Es un tema que he estado orando mucho para poderlo predicar. Lo voy a predicar precisamente hoy porque es un día muy importante. Yo quiero que usted en primer lugar sepa que toda ciudad tiene una voz. Y cuando, ya pueden quitarlo porque no se me entretengan allí, ¿verdad? Toda ciudad tiene una voz. Y el asunto es quién oye y escucha esa voz. Mire cómo dice la palabra, voz que resuena de la ciudad. O sea, la ciudad nos habla. Yo quiero que usted sepa que cuando usted vive en una ciudad, esa ciudad le habla a usted. Y nosotros deberíamos abrir nuestro oído para escuchar qué dice la ciudad. Eso es importantísimo para cualquier persona en esta vida. Nosotros no podemos ser personas que vivimos en una ciudad y no nos importa lo que la ciudad hable. ¿Sabes que hay personas que no les importa la voz de la ciudad? Ellos se tapan los oídos. Cuando la ciudad habla, se tapan los oídos. Cuando la ciudad habla, se tapan los oídos. Dice la Biblia allí también que el templo tiene una voz. Allí estaba hablando del templo antiguo. Y hoy sabemos que no existe ningún templo que vaya a sustituir al verdadero templo y al verdadero cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. No toda iglesia es cuerpo de Cristo, pero en todas las iglesias hay parte del cuerpo de Cristo. Y también ese cuerpo habla, tiene una voz. Quiere decir que cuando la ciudad habla, la iglesia tiene que hablar. Quiero que levante las 2 manos y diga, si la ciudad habla, la iglesia tiene que hablar. Porque hay personas que dicen, no, que la ciudad hable, pero la iglesia que no hable. ¿Cómo que no va a hablar? Si ahí dice voz del templo. Es más, le voy a decir una cosa, si la iglesia no habla, entonces la iglesia no puede hacer nada por la ciudad. Y en tercer lugar dice, voz del Señor que le da a sus enemigos su merecido. Y Dios es así, Dios tiene una voz también. Y una de las cosas bien importantes en esto es que cada ciudad y cada persona de una ciudad escuche lo que la iglesia tiene que decir y lo que Dios tiene que decir. Están calladitos ustedes. Cada ciudad en el mundo tiene su propia identificación. Cada ciudad del mundo habla. Sin embargo, todas las ciudades, no importa si son desarrolladas o subdesarrolladas, pero todas tienen sus problemas. Y la mayoría pues tiene más, algunas ciudades tienen más problemas que otras. Y sus problemas se parecen, sobre todo en las ciudades latinoamericanas. Lamentablemente nosotros hemos dejado que los políticos sean los que escuchen la voz de la ciudad.
Y no solamente hemos dejado que sean nada más los políticos, porque los políticos tienen que escuchar la voz de la ciudad. Pero no es el trabajo de los políticos solamente escuchar la voz de la ciudad. Es el trabajo de toda la gente que vive en una ciudad, escuchar la voz de esa ciudad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos acostumbramos, así es este país, que los políticos oigan la voz de la ciudad y lo arreglen todo. ¿Es así o no es así? Dígame si es así o no es así. Yo le dije que le voy a predicar hoy un mensaje diferente, pero es un mensaje de Dios, ¿sabe? Porque el Señor me lo dio. Yo puedo predicar cualquier cosa, pero el Señor me dijo, habla de eso. Habla de la voz de la ciudad. Yo quiero saber quién está escuchando la voz de la ciudad. Esto tiene que tocar tu corazón, ¿sabes? Los políticos oyen la voz de la ciudad y solamente pueden traer planes humanos. Escucha, planes humanos. Y en todas las ciudades del mundo, unas menos que otras, los planes humanos no han sido muy eficientes para arreglar los problemas. Tampoco es muy eficiente la filosofía. La gente dice hoy en día, el capitalismo no puede solucionar los problemas de la ciudad. Otros dicen que sí. Otros dicen el socialismo es el que va a solucionar los problemas de la ciudad. Porque cada quien oye la voz de la ciudad y le da una respuesta según la filosofía que tiene. El mundo, a pesar de todo lo que ha logrado y a pesar de algunos éxitos y fracasos, las ciudades siguen hablando. Y parece que no hubiese gente que escuchara su voz. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que para lograr buenos resultados en una ciudad, no solamente se debe escuchar la voz de la ciudad. Si alguien escucha solamente la voz de la ciudad, y le propone un programa humano para arreglar los problemas de la ciudad, no lo va a lograr. Porque allí dice que se necesitan 3 voces que estén en armonía y que puedan ser escuchadas. La ciudad tiene derecho de hablar porque tiene una voz y hay que oírla. El que no oye la voz de la ciudad es como el que no oye la voz de la esposa, del esposo y de los hijos o de los padres. Hay que oír la voz de ellos. Nadie puede, ¿verdad?, vivir en la vida sin escuchar esa voz. Pero no solamente la voz de la ciudad es importante escucharla, también es importante escuchar la voz de la iglesia. Quiere decir esto que la iglesia tiene que tener una respuesta, porque dice, voz de la ciudad, voz del templo, y no voz de voz baracucho, sino voz de la ciudad. La ciudad habla, voz del templo, el templo habla, voz de Dios. Pero fíjate que la ciudad habló y no pasó nada, el templo habló y no pasó nada, pero habló Dios y dice, y le dio el pago a todos sus enemigos. Porque Dios sí obra. Dios le paga al justo conforme a su justicia y al impío conforme a su impiedad. Pero Dios sí responde. El asunto es que Dios sí responde. Entonces, ¿qué te enseña esto? ¿Qué te enseña esto? Que para lograr buenos resultados en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, tú tienes que escuchar la voz de la iglesia y tienes que escuchar la voz de Dios. No solamente escuchar la voz de la ciudad. ¿Saben cuál es el fracaso de algunos cristianos? Que cuando la gente habla, ellos escuchan lo que dicen, pero no escuchan lo que dice la iglesia ni escuchan lo que dice Dios. Entonces hacen las cosas como se lo dicen los economistas del mundo, como se lo dicen los comerciantes del mundo, como se lo dice toda la gente del mundo, pero no escuchan la voz de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No escuchan la voz de Dios.
Tienen un problema y van y escuchan la voz de la ciudad. Ah, voy a ver qué me está diciendo la ciudad. ¿Qué me dice el amigo? ¿Qué me dice el vecino? ¿Qué me dice el compañero de trabajo? Pero no escuchan la voz de la iglesia y a veces tampoco escuchan la voz de Dios. Y ahí no hay solución, señores. Mira, tú te imaginas todos los problemas que Venezuela tiene. Venezuela es un mar de problemas. Y cada día habrá más problemas. Yo quisiera darle buena noticia, pero no se las voy a dar. Cada día van a haber más problemas. Esta mañana estaba viendo un reporte, el reporte de los próximos. ¿Qué piensa que va a suceder en las grandes ciudades del mundo en los próximos 30 años? Bueno, uno de los problemas que va a haber, uno de los grandes problemas va a ser el agua. ¿Qué tiene que hacer usted? Escuchar. Diga, escuchar la voz. Porque ¿qué pasa? Que si tú no escuchas la voz, no te vas a preparar para lo que viene. Porque hay gente que no oye la voz de la ciudad. Entonces las cosas no tienen. Mira que el primer ministro, ¿tú sabes lo que dijo uno de los ministros de Japón? Yo lo vi esta mañana, vi su declaración así con estos ojos. Dijo que él quería que toda la gente mayor de edad en Japón se muriera. Eso tiene escandalizado a Japón. Dijo, ya es hora de que todos los ancianos se vayan muriendo. Porque Japón tiene un 25% de la población mayor de 60 años. Y según ellos le está causando un problema económico a la nación. Y según ellos en los próximos 30 años va a hundir a la nación a unos niveles gigantescos. Según él, porque la gente está mayor. Y es una carga muy pesada para el Estado. Entonces no te extraño que llegue el día en que empiecen a eliminar a los ancianos. Yo te voy a decir una cosa. Yo quisiera tener el tiempo, qué lástima que no lo tengo, porque siempre paso muy tarde, ¿verdad? Hoy me pasaron muy tarde. Pero mira, esto es algo terrible. Tienes que escuchar la voz de la ciudad. Ahora mira, la ciudad no se va a arreglar solamente con los programas humanos. Yo respeto aquí el que ponga su esperanza en los políticos. No quiere decir que no votes, tienes que votar. Pero si tú crees que los políticos van a arreglar los problemas de una nación, tú estás equivocado. Y por eso es que esta nación está como está. Porque siempre le dejan a los políticos que le arreglen las cosas. Y por eso ellos no pueden, aunque tengan buenas intenciones, no pueden arreglarlo todo, señores. Se necesitan tres, diga, se necesitan tres. Se necesita la ciudad, se necesita la iglesia y se necesita la voz de Dios. Y de las tres, la más importante es la voz de Dios. Segundo es la voz de la iglesia. Y tercero, de último, es la voz de la ciudad. Miren lo que dice en la Biblia, lo que dice en la Biblia. Si una ciudad no tiene en cuenta a Dios, va a tener malos resultados. Dice la Biblia, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. ¿Qué te dice esa palabra? Que no importa los esfuerzos cuando estos se hacen sin Dios. Los esfuerzos son buenos, pero cuando se hacen con Dios, no dejando a un Dios al lado. Tú sabes lo que dice Dios, que Él le promete descanso en medio de una ciudad violenta y pecadora. ¿Quién puede obtener el descanso en medio de una ciudad violenta y pecadora? ¿Qué significa una ciudad violenta y pecadora? Una ciudad que está llena de atracos, de robos, de homicidios y de 50,000 cosas más. Y dice que tú por demás está que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores porque a su amado Dios dará el sueño. Lo que está diciendo es que todo lo que tú hagas sin Él no va a tener descanso. Todo lo que tú hagas con Él, eso es lo que va a tener resultado en tu vida. Todo lo que sea motivado por Dios. Ahora, la voz de la ciudad hay que escucharla.
Y la iglesia está diseñada para servirle a la ciudad. Porque es un diseño de Dios para servirle a la ciudad. Si todas las iglesias se involucran y buscan palabras de solución a los conflictos de la ciudad, entonces va a haber alegría en el pueblo. Entonces vamos a tener una mejor ciudad. Proverbio 29:2 dice, cuando los justos dominan, gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Diga conmigo, y eso es palabra de Dios. Entonces, algunos creen que tenemos que llegar a ser los presidentes de la República y debemos ser los congresistas o los senadores o los diputados, bueno, como lo llamen, pues la asamblea del pueblo, la asamblea de yo no sé qué. Y entonces algunos dicen, no, es que tenemos que llegar allí. Está bien, eso es una probable solución. Pero mientras que no se llegue allí, mientras que no haya un presidente aquí cristiano comprometido con Dios, comprometido con altos valores morales, éticos, espirituales, sin paganismo, sin brujería, sin hechicería, sin santenería, sin masonería, sin los Illuminati y sin ninguna de todas las cosas de porquerías que hay en el mundo, entonces no vamos a tener un gobierno justo y la ciudad no va a tener un plan justo y la ciudad no va a tener una respuesta justa, ni vamos a tener una ciudad justa tampoco, ni alegre. Porque también si la gente está llena de idolatría y se le cultiva la idolatría y se le cultiva el error y se le cultiva el paganismo y se le cultiva lo incorrecto, una iglesia, una ciudad que no oye la voz de Dios es una ciudad que va rumbo a un juicio. ¿Cómo pueden gobernar los justos? No es necesario los justos tienen que gobernar teniendo los cargos de autoridad. Debemos algún día tener los cargos de autoridad, pero no es necesariamente la solución. Esta es una iglesia que pasa de 500 a 600 personas, aunque hoy faltó mucha gente, ¿verdad? Pero pasa, si cada una de las 500, 600 personas que hay aquí, incluidos los niños, oye la voz de la ciudad, y cada uno de nosotros le da una respuesta a la ciudad, y si cada iglesia le da una respuesta a la ciudad, incluyendo la iglesia católica, porque aún la iglesia católica le puede dar una respuesta a la ciudad. De hecho, la iglesia que más habla y más se oye es la iglesia católica, porque es la que más habla. Es la que más tiene el poder de los medios, es a la que más escuchan. Y es a la que salen las opiniones, en los programas, es a los que consultan, a los obispos, al cardenal. Porque es la voz de la iglesia, pero esa no es la única iglesia. Aquí en este país hay miles de iglesias que tienen una voz. Tienen una voz. Pero no ha sido posible que Venezuela escuche esa voz. Porque hay voces que retumban más fuerte. Mira, yo quiero que tú me pongas el texto otra vez porque yo te quiero mostrar algo bien tremendo. Estoy empezando este mensaje, ¿no? El jueves lo terminaré. O lo llevaré a su clímax. Mira, te voy a decir algo. Ponme el texto allí para que tú veas eso. ¿Tú sabes por qué se oye más la voz de la ciudad en vez de oír la voz de Dios, en vez de oír la voz de la iglesia? ¿Tú sabes por qué se oye más la voz de la ciudad que la voz del templo y la voz de Dios? Te voy a explicar la razón. Ahí la tienes. Porque la voz es una voz de alboroto. ¿Aló? Ese es el problema. Todo el mundo está alborotado. Este es un país alborotado. Tiene una elección a la puerta el domingo. Está todo alborotado. Y no puede escuchar ni la voz de la iglesia ni la voz de Dios. Lo único que escucha es la voz de Capriles y la voz de Maduro.
Esas son las únicas dos voces que escucha. Porque es una nación alborotada. Entonces la razón cuando la voz de una ciudad se escucha más que la voz de la iglesia y la voz de Dios, es por eso, es por su alboroto. ¿Aló? Yo quiero que aterricen, ¿sabe? Quiero que aterrice. Levanten la mano los que están aquí, que no se han ido, que no están pensando en otra cosa, que están aquí. Quiero que se metan aquí. Este es un mensaje diferente, ¿sabes? Pero este es un mensaje de Dios. Este es un mensaje que debería oírlo toda esta nación. Pero no lo va a escuchar. Porque se necesita una voz que lo proclame. ¿Aló? ¿Te das cuenta? Porque la voz del alboroto muchas veces puede más que la voz del templo y que la voz de Dios. Por eso es que tú ves que las cosas no cambian. Este país no está mejor. Este país tiene una inflación terrible ahorita, 111%. Todo te cuesta casi el triple. Eso hasta los pobres lo ven. Un señor fue a comprar algo en el automercado y me dijo, wow, qué caro está. Y era un muchacho que andaba con unas alpargatas. Todo el mundo se da cuenta. Pero nadie hace nada porque hay una voz más fuerte, la voz del alboroto de la ciudad. Entonces la ciudad tiene su voz propia, expresa sus necesidades. Pero ¿qué hace la voz alborotada de una ciudad que adormece los anhelos? Adormece a la gente. Los adormece. Es como que si le metieran un gas a toda la nación y todo el mundo respira y se adormece. Y no puede escuchar la voz de Dios ni la voz de la iglesia. Es una voz de alboroto. ¿Por qué? Porque alborota los sentimientos de sus habitantes, explota sus sentimientos, pero no les soluciona sus problemas. Porque detrás de cada campaña política hay un experto alborotando sentimientos, señores. Alborotando sentimientos, no importa, de un lado o de otro, no sé, uno de los dos por supuesto que puede tener más razón que el otro. No pueden, eso depende del criterio de cada quien. Pero ¿qué sucede? Van a explotar los sentimientos de los habitantes. Uno más que otro. El que explota el sentimiento de los pobres. Se explota ese sentimiento a lo máximo. El sentimiento del pobre, el sentimiento de la gente necesitada, el sentimiento de la gente enferma, el sentimiento de la gente desempleada. Porque a una ciudad lo que le conviene es alborotar el ánimo de las personas. Por eso ahí me lo déjenlo allí, pónganlo, subrayenlo por favor, voz de alboroto de la ciudad. Entonces tenemos una ciudad con el ánimo alborotado, con los sentimientos alborotados y con el ambiente alborotado. Por donde quiera que tú te mueves, esta nación es un alboroto. Tú no puedes llamar a ninguna persona en cualquier parte del mundo. Yo estaba llamando a una persona ayer que está en otra parte del mundo y quería tener con él otro tipo de conversación y es que estaba desesperado y al final lo que me terminó preguntando, yo sabía lo que me iba a preguntar. Me dijo, ¿y cómo están las cosas en Venezuela? Porque es que está alborotado, mano, todo está alborotado. Entonces yo te estoy diciendo esto. Y tú, cuando tú quieras escuchar la voz de una ciudad, lamentablemente en la mayoría de las veces lo que se va a anunciar son las cosas malas, las malas circunstancias, los problemas, las angustias, las aflicciones, la muerte, la enfermedad, la pobreza. Es triste, todo el tiempo está escuchando lo mismo. A través de la radio, a través de la televisión, a través de los periódicos, a través de los anunciadores. Eso es todo lo que tú escuchas. ¿Cuál es la voz de esta ciudad? Es una voz de queja. ¿Cuál es la voz de este país? Una voz de queja. ¿Qué escuchas tú? Bueno, que el tiempo pasado fue mejor, que el futuro es incierto,
que la ciudad está inundada de violencia y de inseguridad. Esa es la voz que tú escuchas. ¿Qué otra voz escuchas? La voz del desenfreno. La voz de anunciar medidas desmedidas. La voz de anunciar la pornografía, el libertinaje. Eso es lo que tú ves y lo que tú escuchas. La voz de la desesperanza. Que las cosas irán de mal en peor. Tú no escuchas una voz que anuncia soluciones a los conflictos. Tú no escuchas una voz donde diga que las autoridades tienen solución a los problemas. Es una voz humanista, totalmente humana. Es una voz que no anuncia las buenas nuevas de Dios. Parece que estuviéramos escuchando la voz de Babel, esa gran ciudad. Los que decidieron construir la torre de Babel. Porque las ciudades hablan y Babel habló. Todos sus habitantes un día se reunieron. Allí está, léelo en Génesis. Porque allí tú vas a escuchar la voz de las ciudades. Ayer estaba revisando yo la voz de las grandes ciudades del pasado. La voz de Egipto, la voz de Siria, la voz de Babilonia, la voz de Roma, la voz de Babel. Y todos un día dijeron, vamos a arreglar nuestros problemas. Si encuentras el pasaje, yo lo tengo allí, está en Génesis. Vamos a arreglar todos nuestros problemas. Y entonces ellos dijeron, construyamos una torre que llegue de aquí hasta el cielo. Y no utilicemos lo que Dios dijo. No utilicemos piedras, sino ladrillos cocidos. Y lleguemos a lo más alto, a lo más alto. Y dice que Dios se apareció en la escena y vio lo que la ciudad de Babel estaba haciendo. Y la ciudad de Babel hizo 3 cosas que no estaban bien. 1, cambiaron la forma de Dios hacer las cosas por la forma de ellos personal. Porque Dios había dicho que se construía con piedra y ellos dijeron, hagámoslo con ladrillo. Y utilicemos otros materiales diferentes a lo que Dios había dicho. Dios había dicho que la construcción era de una forma y ellos dijeron, no, la vamos a construir a nuestra forma, a nuestra propia forma y manera. Y ese es uno de los fracasos de la gente de la ciudad. Cuando hacen las cosas a su manera, con anarquía. Una ciudad así no va a ninguna parte, una ciudad así no va a ningún lado. Una ciudad que no es capaz de respetar a sus habitantes, que no es capaz de respetar la vida, que no es capaz de respetar los semáforos, que no es capaz de respetar los cruces. Mira, el problema aquí no es solamente que Corpolé corte la luz. Eso de por sí es un problema muy grave. Eso de por sí es una alta deficiencia. Eso de por sí no es una forma de ahorrar energía, esa es una forma de martirizar a los ciudadanos. Porque hay otras formas coherentes que se pueden aplicar para ahorrar energía. Pero aparte de Corpolé, la ciudad está enloquecida. Se te apaga un semáforo de eso y es una tortura china. Duras 1 hora para ir a un lugar a otro y para avanzar 5 metros. Es una tortura, es una barbarie, es una batalla. Es como que tú ves a cada carro se convierte en un guerrero y en una guerrera. Cada quien saca su espada, su jabalina, su pistola, su tanque guerra. Porque todo el mundo quiere pasar. Y las camioneras, y mujeres y hombres. Esa es la voz que yo escucho. Yo me asombro cuando estoy en un semáforo de aquí de Maracaibo y se ha ido la luz. La matazón por pasar. Yo primero, a mi forma, a mi manera, porque no hay orden. Es deprimente. Te lleva casi hasta la locura, hasta la irracionalidad.
¿Quién le va a dar una respuesta a eso? ¿Quién se la va a dar? Porque cuando estaba Pablo Pérez se iba la luz y pasaba lo mismo. Ahora está Arias Cárdenas, que es de los rojos, y pasa lo mismo. Entonces, ¿quién le va a dar la respuesta? Señores, el problema no está allí. ¿Se dieron cuenta? Ellos no pueden hacer nada. Sean rojos, sean azules, sean verdes. El problema está en la gente que decidió usar materiales equivocados para construir su vida y para arreglar las cosas. Ese es el problema. Porque no es posible que tú vayas a naciones del mundo, no solamente en Estados Unidos, en Europa, pero tú vas a Estados Unidos, impresionante. Tú sabes que no hay otro planeta, no hay otra nación del mundo que tenga más carros que los Estados Unidos. ¿Hay una nación del mundo que tenga más carros que Estados Unidos? No la hay. Ni China tiene más carros que Estados Unidos. Autopista de 7 canales. Y llegas a un cruce, 4 así, 4 así, 4 así, 4 así, y se para un semáforo y tú no ves el caos. ¿Tú lo ves? Sin fiscal, sin policía. Pasa uno, pasa el otro, pasa el otro. 8 cruces, pasa el otro, pasa el otro, pasa el otro, pasa el otro, pasa el otro. Pero parecen unos robots. Un robot. Diga, pero hay orden. Aquí parecemos caníbales. ¿Quién va a arreglar eso? Dígamelo aquí. ¿Cómo lo vas a arreglar? Entonces, ¿qué sabe? Que hasta los cristianos nos metemos en el festín ese caníbal. Porque llega uno de la comunidad y amistad y hace lo mismo. Yo me voy a comer mi pedazo también. Yo voy a pasar también. Y uno se asombra al que está al lado porque deja de ser de amor y amistad, parece un caníbal. No, que tengo que pasar, yo también tengo que pasar, yo. Es horrible. Qué vida tan mala, qué vida tan terrible, qué forma tan terrible de ver la vida y de arreglar las cosas. Entonces, todos nosotros los que manejamos, ¿cuántos tienen carro aquí? Levanten la mano. Todos tenemos que convertirnos en un factor de transformación de esta ciudad. Hay que oír esa voz, eso es algo que nos está hablando, algo nos está hablando, allí nos está hablando. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo le voy a dar un ejemplo. Pero entonces, una iglesia tiene que tener una voz. Una iglesia tiene que tener una respuesta. Una iglesia no puede convertirse en una carga para la ciudad. Una iglesia, como tiene la luz del Espíritu Santo y la luz de Dios, y ha sido transformada por el poder de Dios, porque cada persona que está aquí tiene a Cristo en el corazón, debe haber experimentado una verdadera transformación donde las cosas viejas han pasado y en su vida todas las cosas son hechas nuevas. Tiene que experimentarse una transformación. Y aunque nos provoque ser caníbal y comer carne humana en el festín del tráfico, tenemos que resistir la tentación y buscar la forma de cómo ayudamos en el problema. Lo que están haciendo últimamente es que antes que se vaya la luz ponen 2 policías en el semáforo. Y tú ves que entonces los policías, entonces se arregla un poquito la cosa. Pero tiene que haber una voz. Hay que sacar folletos. Hay que escribir el que pueda escribir y aportar soluciones.
Cuando estés manejando, da el paso. No importa que al lado vaya el hijo y te diga, pero tú eres un tronco de tonto, tonta, pasa también, cómetelo vivo. No me lo voy a comer vivo, no, voy a esperar. Bueno, esperaré una eternidad, porque nunca te van a dejar pasar. Pero por lo menos ve cediendo, cede 3, 4 carros y después atraviésate. Pero cede algo, dígale que está a tu lado, cede algo de tu territorio. Cede algo. Es como un matrimonio que tiene un conflicto, señores. Alguien tiene que ceder algo para que pueda haber arreglo. Escribe por la prensa, escribe por la radio, sácate un anuncio y ponlo en tu casa. Imprime en tu computadora 50 volantitos bien bonitos o 100 y repárteselos a tus amigos en el colegio. Y correcta manera de manejar, respeta las leyes del tránsito. Cuando la luz se vaya, cómete a todo el mundo. Devora, eres el devorador. Y pónselo así. Cambia esa actitud de devorador, de yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto, yo sexto. Porque, señores, la solución de los graves problemas de este país no se van a arreglar de la noche a la mañana. La gente va a volver a caer en la desesperanza. Porque si Capriles gana, entonces tiene una montaña de problemas, una montaña de opositores, una montaña de rollo. Y mientras nada más normalizar eso, se va a llevar unos cuantos años, normalizarlo nada más. Y si es el otro, entonces este grupo queda mal. ¡Yay! Entonces ahí hay una batalla. Entonces, en medio de esas batallas, tiene que oírse la voz de la iglesia, tiene que oírse la voz de Dios, tiene que oírse su voz. Porque eso es lo que lleva a las naciones a la guerra, a la muerte, a la desesperanza. Las ansias de poder desmedido, las ansias de gobierno desmedido. Yo le propongo que hagamos un frente de discernimiento. Yo le propongo que seamos más activos. Yo le propongo que dejemos la pasividad y avancemos en soluciones efectivas para ayudar a la gente. Porque nosotros compramos una casa para esta iglesia, para los niños, para educar niños, estamos dando nuestro aporte. Pero en esta casa también vamos a recibir niños de la comunidad para atenderlos. Ya sea que los atendamos con tareas dirigidas y aprovechemos media hora y le demos un mensaje y hagamos un segundo piso y arriba tengamos un parque bien hermoso para que los niños que vienen de los colegios cargados disfruten una media hora, pero también hagan las tareas y que los niños que vayan de la comunidad de aquí de la urbanización le digan a los padres: wow, tremendo trato, fui allí, hice las tareas en un ambiente maravilloso, una maestra me ayudó de una forma espectacular, me divertí media hora, y que los niños digan: yo amo estar en ese lugar todas las tardes o todas las mañanas. Pero no podemos pensar solamente en soluciones para nosotros. Tenemos que pensar, tenemos que tener una voz que la ciudad oiga, una voz de actos, una voz de hecho, una voz que la gente la identifique. Y no podemos quedarnos allí nada más. Por eso yo me empeño tanto en que ustedes tengan grupos de amistad exitosos, que ustedes toquen a la familia, que ustedes toquen a las personas. Hay que empeñarse. Cada persona de esta iglesia tiene que apasionarse para que la ciudad oiga su voz. Porque si la ciudad oye tu voz, va a escuchar la voz de Jesucristo. Porque en ti está la voz de Jesucristo.
Entonces, esta iglesia tiene que asumir una visión social, por lo menos en una parte. No puede ser en todo, pero tiene que haber una parte que toque a la ciudad, una parte distintiva, una parte que la gente identifique a la comunidad cristiana Amor y Amistad y diga, la comunidad cristiana Amor y Amistad está haciendo algo, que si es el evangelismo, si tú sales a los semáforos, los jóvenes, y salen con pancartas diciendo, con Dios la vida es mejor, está bien, pero también se puede hacer una campaña de buen manejo, de buen vivir, pero los jóvenes no pueden salir solamente una vez cada 2 meses y después se les olvida y pierden la pasión. No, tiene que ser algo consecutivo, tiene que ser algo, si es posible, quincenal y luego semanal, y repartir en los semáforos y poner las pancartas y que digan amor y amistad, con el buen vivir, con el buen manejo, con campañas publicitarias de esa forma, sencillas, en colores, pero hay que hacerlo continuamente. Cada quien tiene que, los jóvenes tendrán su expresión, los hombres de dinero y de empresa tendrán su expresión, los maestros tendrán su expresión, se tendrán que expresar en los colegios, llevar el mensaje a los colegios, llevar el mensaje a las casas, pero la iglesia tiene que tener una voz que alguien escuche. Ir a la radio, ir a la televisión. Hay que tener una voz. Diga conmigo, hay que tener una voz. Y la primera voz que tienes que tener es tu voz personal. La voz tuya que habla. La voz tuya que defiende. La voz tuya que se escuche. Pero no es la voz de un político, es la voz de la iglesia. Déjala que los políticos hagan su trabajo, pero tú sé la voz de la iglesia. Así tú tengas tu corazoncito, eres la voz de la iglesia. Y tu corazoncito debe estar afinado con el Espíritu Santo. Y debe estar afinado con el Señor. Porque si tú ves que un candidato es pagano, hechicero, y tiene miles de cosas que tú sabes, eso no le va a traer ninguna bendición a la ciudad ni a la nación. Entonces de los dos malos, escoge el menos malo. Haz eso, escoge el menos malo, pero vete también y levanta tu voz, haz algo. No puede ser que la ciudad esté hablando y nadie la escuche. Nadie va a escuchar la ciudad. Tú tienes que afinar tu oído. Ya voy terminando. Tienes que afinar tu oído. En medio del alboroto, alguien tiene que oír lo verdadero. Alguien tiene que oír la verdadera necesidad. Y esa es la iglesia. Y la iglesia debe levantar una voz de oración. Esta semana vamos a tener oración todas las noches. Yo les suplico a todos ustedes, de 9 a 11 de la noche, todas las noches del mundo, vamos a estar aquí orando. Y usted dirá, bueno, ¿qué tal que el peligro? Sí, es verdad, hay peligro, pero alguien tiene que alzar la voz. Y la oración es una forma de levantar la voz hasta la presencia de Dios, para que Dios escuche nuestra voz. Alcemos la voz a Dios, oremos a Dios, para que Dios intervenga. Pero también hagamos lo que nos toca. Concéntrate en una solución para los enfermos. Concéntrate en una solución para el pobre. No con el caraquequeado mensaje, el pobre, el pobre, el pobre. No, hay que concentrarse en soluciones, educarlo, ayudarlo, darle la palabra. Aquí en esta iglesia venían gente, a mí nunca se me olvida, que vivían en un sector donde las calles eran de barro. Me acuerdo que salían con unos zapatitos o chancletas que se le llenaban de barro, y cuando llegaban a la acera de la calle para agarrar el automóvil para acá, se quitaban los zapatos llenos de barro, los metían en una bolsita y se ponían los zapatos limpios y venían a la comunidad. Y yo les dije, ustedes van a salir de allí, ustedes van a ser personas prósperas.
Y ellos querían ese lugar, tenían una casa propia. Y tenían una mentalidad así, porque ellos pensaban que bueno, que esa era la casa propia, que Dios se les había dado, que ellos tenían su casa propia en ese barrio. Si yo los hubiera dejado, hubieran tenido esa mentalidad de barrio toda la vida. Pero no los dejé. Y les dije, ustedes van a salir de aquí, ustedes van a mejorar. Ustedes van a dejar de chapotear barro. Ustedes van a mudarse para el norte. Y prosperaron y fueron bendecidos por Dios. Y compraron una casa aquí en el norte y ahora viven en el norte y están bendecidos y prósperos. Y salieron de un barrio, salieron de la pobreza. Llena a la gente de sueños. Llena a la gente de que sí se puede. Otro le hubiera dicho, no, quédate allí, tú sabes, todo el mundo tiene que ser igual. Sigue chapoleteando barrio y tal, y tú sabes, no sé qué más. No, ¿y por qué? No, tienes que ayudar a la gente que salga de su condición. Y bueno, y el que se quede en el barrio, entonces tú te conviertes en un activista para ayudar a tu barrio, para que tenga cera, para que tenga cloaca, para que tenga agua, para que tenga luz, para que tenga calzada, para que tenga buenas carreteras. Entonces tú luchas para que en ese lugar llegue una escuela, llegue el liceo, llegue la universidad. Entonces, pero es una lucha, diga conmigo, es una voz que tienes que levantar. Yo estoy de acuerdo, hazlo como tú quieras, hazlo conforme a la dirección que Dios te dé. Pero lo importante es que la iglesia tiene que levantar una voz. Y tiene que hacer algo. Yo no me voy a quedar tranquilo. Los que están soñando aquí que yo me voy a quedar tranquilo, se equivocaron. Se tendrán que cambiar de iglesia. Los que creen que yo no voy a pedir más, que yo no estoy pidiendo, pero los que creen que el pastor, que cuando yo le diga, vamos a hacer esto y necesitamos una ofrenda, y creen que yo no lo voy a decir, se equivocaron también. Porque esa casa la vamos a hacer de 2 pisos, la vamos a hacer espectacular. Y esa casa va a ser una voz de la iglesia para esta urbanización. Y la gente va a oír esa voz. Y cuando esté terminada le vamos a poner una valla como la de allá afuera, bien grandota, que diga, zona de héroes, hogar de campeones. Y cuando la gente, ¿qué es eso? Zona de héroes, hogar de campeones. Sí, es verdad, nos tenemos que esforzar sobre tras sobre, semana tras semana. Ideas, ya tengo unas buenas ideas por allí. Ideas que, aparte de los sobres, ideas de cómo equipar, de cómo arreglar, cómo entusiasmarnos todos y trabajar allí y levantar esa casa lo más pronto posible. Y no me detengo porque ya me estoy teniendo ganas de comprar la que está al lado. Ya me están picando los pies. Yo sí, no, es que ahí entonces tenemos que levantar. Hay cosas que se pueden levantar. Hay cosas en educación, en salud. Tenemos que darle una respuesta a la gente. Diga, tenemos que darle una respuesta a la gente. Una respuesta. Tenemos que darle una respuesta a la gente. Pero no nos vamos a quedar tranquilos. Diga, no me voy a quedar tranquilo. No me voy a quedar sin hacer nada. Voy terminando. El que se quiera quedar sin hacer nada, que se quede. Pero yo quiero la gente que quiere hacer algo. Yo prefiero equivocarme. Aquí habían gente que no tenían vivienda. Nosotros compramos un terreno y lo perdimos. Y lo perdimos gracias a 2 cosas. Lo perdimos gracias a la falta de motivación de algunas personas de esta iglesia. Y lo perdimos también por culpa de este gobierno socialista, porque entonces nos invadieron el terreno. Teníamos un terreno para construir 30 casas y los vecinos lo invadieron. Y lo más tremendo fue que lo pagamos nosotros y pagamos hasta el último centavo. Y después que lo pagamos, los vecinos lo invadieron. Y como en este país no hay ley, entonces hablé, porque esas son las cosas que tú enfrentas. Nosotros compramos eso para hacer 30 casas. Mira, la señora que era una guajira, que me vendió ese terreno, la señora me escuchaba y ella soñaba
Yo le decía, mire, a esto va a tener agua, esto va a ser hermoso, porque es en Santa Cruz de Mara. Compramos un terreno en Santa Cruz de Mara y estábamos rodeados de puro rancho por todos lados. Y yo le dije, y aquí vamos a hacer una urbanización. Y la señora me escuchaba así, la guajirita. Urbanización, mije, sí, urbanización. Y bien bonito, y un parquecito aquí y tal. Y esto se va a embellecer. Y esto va a mejorar la calidad de vida de ustedes. Y esto va a tener agua. Y unas calles bien hermosas, grama verde. Y la señora, y tal, y tal. Y su casa va a coger un poquito más de valor. Y esto se va a poner más bonito. Y este poco de rancho van a desaparecer, porque entonces la gente va a ver que ¿por qué? Dios mío, pero es que hay gente con ese rancho metido en la cabeza, terrible. Y después que nosotros pagamos, los invasores de oficio, como vieron el terreno allí, que ya estaba pago y todo, se fueron metiendo, y se metieron, y se metieron, y se lo robaron. Porque eso es un robo. Porque nosotros lo pagamos. Y hablé con el alcalde chavista de paso y se lo dije, le dije, mira, y dijo, tú sabes que yo no puedo hacer nada, porque bueno, es verdad, ustedes pagaron eso, pero tú sabes, yo no puedo hacer nada, aquí tú sabes que la gente tiene... o sea, aquí hace todo el mundo lo que le da la gana. Aquí agarran un terreno que no es de ellos, se lo roban, y aunque hay un proyecto de vivienda saludable, bueno para la comunidad, de todas maneras se lo roban. Qué bonito. Digan todos conmigo, qué bonito. No me echen historia porque ya yo las he vivido y me pasaron. ¿Aló? Y alguien me dijo, ¿para qué usted compró ese terreno? ¿Quién lo mandó? Y yo dije, es verdad, ¿quién me mandó? Bueno, le dije a esa persona, es verdad, ¿quién me mandó? Pero ¿sabes una cosa? Prefiero hacer algo y equivocarme que quedarme sin hacer nada. Peor es no hacer nada. Peor es quedarse sin hacer nada. Como dijo Martin Luther King, es más cobarde el que ve las cosas malas y se queda sin hacer nada por cobardía. Porque ¿hasta cuándo vamos a ser cobardes, pues? Dile que está a tu lado, levanta tu voz. Todo es un miedo, no, si yo hago algo me botan, si hago algo me quitan el trabajo. ¿Cuál es tu miedo? Te pueden quitar un trabajo, te pueden botar, pero no te pueden quitar el cerebro, no te pueden quitar las ideas, no te pueden quitar la inteligencia, no te pueden quitar las habilidades, no te pueden quitar las destrezas. No te pueden quitar las capacidades, no te pueden robar los sueños, las ideas, nadie te las puede quitar y mucho menos te pueden quitar al Dios Todopoderoso que está contigo. No pueden quitarte a Dios de tu vida, no pueden quitarte a Dios. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo, lo alto, lo bajo, lo profundo, lo ancho, lo delgado, principado, potestades. ¿Quién me apartará de Cristo? Nadie. Nadie te puede robar el alma. Nadie te puede robar tu espíritu. Lo que tienes que vencer es el miedo, el temor. Porque el miedo y el temor te paralizan. Pero la fe te moviliza. La fe te hace avanzar. La fe te hace ir hacia adelante. La fe te hace lograr lo imposible. Atados, con miedo, atemorizados. Eso es lo que el diablo quiere. No me echen cuento, porque yo soy pastor, de mucha gente que vienen y me dicen lo que les pasa. Mire, pastor, que me amenazaron de votarme, que si no hago esto, me ponen a la orden de recursos humanos, con carta en la mano y todo. ¿Qué van a decir? ¿Que es mentira?
Venga de donde venga, eso está malo. No dejes que te compren la conciencia, porque tú eres un hijo de Dios. No dejes que abusen de ti. Póngase de pie, por favor. Gente enferma, gente pobre, gente desvalida. Gente que no tiene vivienda. Gente que está encarcelada, gente desempleada. Sin meter entonces los traumas de la gente que está herida, afligida, acomplejada, alcoholizada, adicta a las drogas. Tenemos tantos problemas que solucionar. Y aunque tú no lo creas, hay dos grandes enemigos. El incremento constante de población es un enemigo, no porque sea malo multiplicarse, sino que es un enemigo porque va acompañado de desorden, de falta de orden. Porque Dios creó este mundo para que este mundo estuviera poblado, y Dios no es loco. Si Dios hizo un mundo, Dios sabe que puede sostener a toda la población mundial. Y toda puede vivir con justicia, con equidad, con bendición. Pero las ciudades van a seguir creciendo. Y las ciudades van a seguir viendo problemas, uno tras otro. Y si no se hace algo a tiempo, si no se corrige la matriz, si no se corrige lo estructural, la raíz de los problemas, si una sociedad no desarrolla su capacidad espiritual, su capacidad de inteligencia, por eso puse el espiritual primero, su capacidad espiritual, si no desarrolla su capacidad de inteligencia, de habilidades, de recursos, de destreza, si no desarrolla su capacidad tecnológica, su capacidad ecológica, Dios en primer lugar, inteligencia, familia, tecnología, ecología, viviendo en armonía con el ambiente, con los ríos, con los mares. Entonces nos ahogaremos en ciudades llenas de basura. Nos ahogaremos en ciudades llenas de contaminación, llenas de delincuencia, llenas de violencia. Y su alboroto cada día será más grande. Entonces tú no te debes engañar. No te engañes, hermano. No vamos hacia un paraíso. Aunque Dios va a restaurar todas las cosas y Dios tiene un paraíso, porque sí lo tiene. Pero recuerda que es con Dios. No podemos dejarlo a un lado, no podemos dejarlo fuera de esto. Los hijos de Dios deben ser agentes de solución. Y no convertirnos en una carga para la ciudad. Debemos ser personas que busquemos agentes de solución, agentes de solución, gente de solución, gente de respuesta, gente que tiene una voz y que la ciudad puede oír esa voz.
gente con una voz. Entonces tú te vas a encargar de agarrar, arregla cada parte de tu vida. Empieza por solucionar cada parte de tu entorno. Lo voy a decir más criollo: arregla tu cera, poda tus árboles. El diablo es malo, siempre va a ser malo. Y si no es el diablo, son sus demonios, sus enviados, porque el diablo no puede estar en todas partes. Solamente puede estar en un lugar a la vez. Pero tiene millones de ángeles, millones de espíritus saboteadores. A veces me han dicho: ¿por qué tú podas tanto los árboles de tu casa? Porque yo tengo que mejorar la imagen de esta ciudad. Y hay un señor que me barre las aceras. Ayer cuando salí había un árbol cortado y me lo pusieron debajo del árbol podado. Desgajado, así un árbol así todo. Porque vino alguien que no sé si lo mató la envidia, qué es lo que le pasa. Y entonces dijo: ay, se lo voy a poner allí, porque ahí se lo voy a poner. Como él tiene eso bien bonito. Y yo dije: te reprendo quien quiera que haya sido. Pero yo voy a seguir. Si tú crees que yo voy a tener esto desordenado, no lo voy a tener. Y voy a seguir teniendo árboles. A mí me dicen: corta los árboles, porque tengo como 8 árboles y ahorita sembré 4 más y no los voy a cortar. ¿Por qué no los voy a cortar? Los voy a tender. Que echen hoja, que echen lo que quiera. Las hojas se convertirán en abono. Tú tienes que hacer algo, arregla las cosas. Aló, ¿me estás escuchando? Arréglala. Arregla tu jardín, arregla tu casa, arregla. Yo te estoy hablando de darle, arregla cosas con los vecinos, mejora la calidad, mejora allí en tu trabajo. No tires papeles a las calles, búscate ideas de reciclaje. No, los demás no reciclan, no importa, pero búscate ideas de reciclaje. Hay que impulsar el reciclaje. Esta ciudad bota demasiada basura, hay que impulsar el reciclaje. Hay que orar por empresas de reciclaje. A alguien se le puede prender el bombillo aquí y tener una empresa de reciclaje, y reciclar botella, y reciclar plástico, y reciclar cartón, y reciclar vidrio, y reciclar papel. Al principio costará, las máquinas son costosas, pero más costoso es el daño que le producimos a la ciudad. Más costoso es el daño que sufrirán tus hijos y tus nietos. Más costoso es el daño que sufrirá la nación. Entonces tú puedes hacer algo. Tú puedes también tener tu propia planta de energía. Tú puedes también hacer cosas, yo no sé, creativas, pero podemos hacer cosas. Puedes tener. Yo vi un hombre que dijo: yo no me calo esta mano, yo no voy a estar sin luz. Se volvió loco y dijo: yo voy a hacer paneles de esos solares. Y empezó y investigó por internet cómo se hace un panel solar. Y empezó. Y entonces agarró la casa, la cubrió, no le quitó la platabanda, la cubrió de paneles solares. Dice que lo fue haciendo de uno en uno, con mucho esfuerzo, uno en uno. Y la gente le decía: ¿qué estará haciendo ese loco? Y vieron cuando fue forrando la casa: ¿y qué estará haciendo el loco ese? El loco ese, ¿sabe qué? No necesita luz de la ciudad. Ahora tiene calefacción propia, aire acondicionado, iluminación, electricidad. Él dice: se puede quedar todo el mundo sin electricidad y yo estoy disfrutándola porque el sol no se acaba. Y como en Maracaibo pega bastante sol todos los días del mundo, bueno, que amor y amistad, todo el mundo empieza a tener paneles solares en su casa. Vale bastante. Si hay cosas, yo no sé, pero algo hay que hacer. No, yo pago impuestos, que el gobierno me debe la electricidad, que se creen ellos, que Corporé me dé 1001 juegue. ¿Qué sería de este mundo si todo el mundo pensara así? ¿Qué sería de este mundo? Porque ni electricidad tuviéramos. Yo me conformo con el carbón y yo con la leña. Les recomiendo a todos que vean la película Los Croes.
¿Cómo es que se llama? Todos para el cine a ver los Croes. O la compra en su casa. Todo el mundo a ver esa película, los Croes. Véanla, véanla para que el cerebro se les abra. Son unos cavernícolas que están metidos en una cueva y no quieren salir. Y el día que salen se consiguen un mundo maravilloso. Véanla. Y lo que me gustó es la muchachita, la hija del viejo, porque él amaba a su familia y la protegía. Pero entonces ahí estaba. Y la chamita, yo quiero salir, yo quiero ver que hay fuera de esta cueva. Y él le decía, fuera de la cueva lo que hay es peligro. Meterte en la cueva es lo que te salva la vida. Pero yo no tengo miedo. El miedo te protege. Ten miedo, miedo, miedo. Mientras más miedo tenga, más vivirá. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Adora a Dios. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? Lo que más te molesta es tu asignación en la vida. Ay, a mí lo que más me molesta es la basura. Ah, entonces Dios te está llamando para que arregles el problema. Porque lo que más te molesta es tu asignación. Lo que más te enoja es tu asignación. Ay, a mí me molesta ver a la gente sufriendo en los hospitales. Esa es tu asignación. Entonces tú levanta uno que pueda ayudar a la gente. Ay, a mí me molesta que la gente no tenga agua. Entonces allí están unos hermanos norteamericanos que tanto los critican. Y van por todo el mundo, por todas las ciudades, los pueblos pobres del mundo y le abren pozos de agua para que la gente tenga agua potable. Se llama Agua Solución para la Vida y son cristianos. Porque ellos dijeron, donde hay una gente con necesidad de agua, nosotros con dinero, con tecnología propia, ellos van con sus propias máquinas, perforan con su propio taladro, hacen el pozo de agua, le ponen una pila ahí a la comunidad y la comunidad tiene agua y le embellece la vida a la gente, le saca una sonrisa, los enriquecen. Yo lo he visto cómo lo hacen. Esa es la gente que Dios necesita que haga algo. Que haga algo. Que los días de tu vida no se vayan puro dependiendo de todo, que todo te lo den, que todo te lo entreguen, que todo te lo faciliten. Haz algo. Y más cuando tienes cómo hacerlo. Busca una idea. Produce dinero, pero también busca una idea para ayudar. Y tú digas, yo con esta idea voy a ayudar. Y lo voy a hacer a través de la comunidad cristiana Amor y Amistad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en esta mañana a no conformarnos, a ser sensibles. Abre nuestro oído para escuchar la voz de la ciudad, para que en el medio del alboroto y el tumulto también escuchemos tu voz, las ideas, las soluciones. Y sobre todo que le prediquemos a cada persona, porque mientras más fuerza tengamos, mientras más crezcamos, la iglesia tiene que crecer, Padre. Convierte a cada hombre y cada mujer en esta iglesia en un multiplicador. Conviértelo en un ganador de multitudes. Conviértelo en un transformador de ambiente. Convierte a cada persona de esta iglesia en un agente de cambio. Conviértelo en un discípulo efectivo
activo. Conviértelo en un discípulo abnegado. Conviértelos, Padre, en ganadores y en multiplicadores de grupos de amistad que sueñen con ganarse todo su sector y todo su barrio y toda su urbanización, Padre. Pones el deseo, la pasión, la fuerza de tu Espíritu para hablar, para ganar, para consolidar, para discipular. Muévenos en las ideas. Activa en esta mañana, activa las ideas del reino, activa los pensamientos celestiales, danos las ideas de las alturas espirituales. Pon tus diseños en nosotros, los diseños del reino, los diseños de soluciones para la gente, de soluciones efectivas, de soluciones basadas en tu palabra, basadas en tu espíritu, basadas en tu poder. Padre, despierta esta iglesia, sacúdala con tu poder, con tu fuerza. Actívala, 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 Espíritu Santo. Activa esta iglesia, activa a las personas, despiértalas del sueño, actívalas, reciban la activación del Espíritu Santo, reciban la capacidad sobrenatural para hacer las cosas. Los recursos, las ideas, las finanzas se manifiesten de una manera poderosa. Que toda esta iglesia se convierta en diezmadora, ofrendadora, impulsadora, promotora de proyectos de vida, de desarrollo, de cambio, de transformación. Que esta ciudad escuche nuestra voz, escuche la voz de esta iglesia, y no solamente de esta iglesia, sino que escuche la voz de todas las iglesias de Maracaibo, todas las iglesias de Zulia, todas las iglesias de Venezuela. Se activen, sean activadas, sean activadas en proyectos poderosos, en proyección social, espiritual, tecnológica, humana, de multiplicación, de desarrollo, de cambio, de cuidado del ambiente, de protección de los recursos, de maximación de los valores. En el nombre de Jesús he orado, confiando, Padre, que tú has escuchado esta oración y respondes a esta oración de tu hijo, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, adora al Señor, saca la frialdad de ti, saca la pasividad de ti. Levanta tus manos, saca esa pasividad, saca ese frío de tu alma, saca ese frío de tu alma, saca esa pasividad, echa fuera esa pereza de tu alma, echa fuera esa pasividad. El espíritu de pasividad salga de ti en el nombre de Jesús. Se activa el poder de Dios dentro de tu vida. Saque esa pasividad, saque ese no puedo, vence ese miedo, echa fuera ese temor de tu vida, de tus hijos, de tu familia. En el nombre de Jesús, vuela, haz posible los sueños. Por eso es que tenemos aviones, helicópteros, transbordadores espaciales, porque alguien un día dijo: voy a volar en un aparato, lo voy a remontar a las nubes. Alguien lo creyó, alguien lo soñó, alguien lo hizo realidad, porque lo soñó, porque lo creyó, porque se envisionó, se preñó de una idea y la impulsó y la llevó a cabo. Aleluya.
Gloria a Dios, alabanza. Y déjanos ver Alabado sea Jesús. lo que Vamos a adorarle un minuto. Ya nos vamos a ir, pero adóralo, adóralo.